Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo capítulo 3 de los versos del 8 al 16. 1 Timoteo capítulo 3 del 8 al 16. Daré lectura a la palabra de Dios. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En la iglesia primitiva, la función de los diáconos se circunscribía principalmente en la esfera del servicio práctico. La iglesia cristiana heredó una magnífica organización de la beneficencia de los judíos. No ha habido ninguna otra nación que tuviera un sentimiento de responsabilidad comparable para con los hermanos y hermanas pobres. La sinagoga tenía una organización estable para ayudar a esta clase de personas. Los judíos más bien desanimaban a que se diera ayuda individual a personas individuales. Preferían que la ayuda se diera por medio de la comunidad y especialmente por medio de la sinagoga. Todos los viernes, en todas las comunidades, 2 encargados de la colecta se daban una vuelta por los mercados y llamaban en todas las casas recogiendo donativos para los pobres en dinero y en especies. Los productos así recogidos se distribuían entre los que estaban en necesidad, mediante un comité de 2 o más si era necesario. A los pobres de la comunidad se les daban suficientes alimentos para 14 días, es decir, para 2 comidas diarias durante una semana. Pero nadie podía recibir de este fondo si ya tenían en su casa el alimento de la semana. Este fondo para los pobres se llamaba la cupá o la canasta en español. Además de esto, se hacía una colecta diaria de alimentos de casa en casa para los que se encontraran de momento en una necesidad extrema. Este fondo se llamaba el tamhui, que en español sería la bandeja. La iglesia cristiana heredó esta organización de la beneficencia y sin duda sería la tarea de los diáconos el hacerla funcionar. Muchas de las cualidades del diácono coinciden con las del episcopos. Habían de ser hombres de carácter intachable. Tenían que ser abstemios o por lo menos moderados en su beber. No tenían que mancharse las manos con maneras poco recomendables de hacer dinero. Tenían que someterse a prueba un cierto tiempo. Tenían que practicar lo que predicaban para mantener la fe cristiana con limpia conciencia. Se añade una nueva cualidad. Habían de ser rectos. El original dice que no debían ser dílogos, es el sustantivo en griego. Y dílogos quiere decir hablar con 2 voces, diciéndole una cosa a uno y una cosa a otro. Un diácono que fuera corrientemente de casa en casa y en su trato con los que necesitaran ayuda, tenía que ser recto. Una y otra vez tendría la tentación de evitar problemas con un poco de hipocresía a tiempo o el uso de palabras suaves y bonitas. Pero el que hubiera de hacer el trabajo de la iglesia cristiana tenía que ser recto. Está claro
que todo el que realiza su trabajo de diácono como es debido puede esperar que sea ascendido al puesto de anciano y ganara tal posición en la fe que le permita mirar a todos con la cara en alto. Ahora, por lo que se refiere al texto original, en el verso 11 se nos dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Por lo que se refiere al texto original, esto podría referirse a las mujeres de los diáconos o a mujeres que realizaran un servicio semejante al de los diáconos. Parece mucho más probable que se refiera a mujeres que están comprometidas también en el trabajo de beneficencia. Tiene que haber habido obras de benevolencia, de ayuda, que solo una mujer podría ofrecer adecuadamente a otra mujer. No cabe duda, en la iglesia primitiva había diaconisas. Tenían el deber, posiblemente entre muchos otros, de instruir a las mujeres que se convertían y en particular presidir y ayudarlas en su bautismo, que era por inmersión. Era necesario advertir a tales mujeres trabajadoras del peligro del chismorreo y exhortarlas a que fueran del todo de confianza. Cuando un médico joven se gradúa y antes de empezar su práctica se le toma el juramento hipocrático, una parte del cual es el compromiso de no repetir nunca lo que ha oído en la casa de un paciente o acerca de un paciente, aunque lo haya oído en la calle. En la labor de ayudar a los pobres se podrían oír fácilmente ciertas cosas que, repetidas, causarían un perjuicio tremendo. No es ningún insulto a las mujeres el que en las cartas pastorales se les prohíba sucumbir al chisme. Esto aumenta el peligro de hablar acerca de relaciones personales, de las que pueden surgir chismes dañinos. Ya se trate de un hombre o de una mujer, el divulgar secretos o el repetir cosas que se han dicho en confianza es algo monstruoso para una persona cristiana. En la civilización griega era esencial el que las obreras, las trabajadoras, las personas, las mujeres que servían en la iglesia conservaran su dignidad. Una mujer griega respetable vivía en la más estricta seclusión. Nunca salía sola. Nunca ni siquiera participaba en las comidas con su familia. Pericles decía que el deber de una madre ateniense era vivir una vida tan retirada que no se mencionara nunca su nombre, ni para alabarla, ni para criticarla. Jenofonte cuenta lo que decía un caballero del país que era amigo suyo acerca de la joven esposa con la que se acababa de casar y a la que amaba entrañablemente. Cito: que era probable que supiera cuando yo me casé con ella. Todavía no tenía 15 años cuando la introduje en mi casa y había sido criada bajo la más estricta supervisión. Y en la medida de lo posible no se le había permitido ver nada, oír nada, ni hacer ninguna preguntas. Esa era la condición de las muchachas, de las mujeres, de las cristianas en aquel tiempo en Grecia. Esa era la manera en que se les criaba, para que fueran, según aquella sociedad y cultura, respetables. Jenofonte nos pinta el retrato de una de estas jóvenes esposas que gradualmente, decía él, iban creciendo acostumbradas a su marido y estando suficientemente domesticadas para mantener una conversación con él. El cristianismo trajo la emancipación de las mujeres. Las liberó de una especie de esclavitud, pero tenía sus peligros. La mujer liberada podía usar mal su libertad recién encontrada. El mundo respetable se podría escandalizar ante tal emancipación. Así es que la iglesia tenía que establecer ciertas reglas. Era usando su libertad sabiamente como las mujeres llegarían a tener la posición respetable en la iglesia que tienen y van adquiriendo en mayor medida en nuestro tiempo. En el verso 14, o a partir del verso 14 hasta el final, aquí tenemos
en una frase la razón de las epístolas pastorales. Se escribieron para decir a las personas cómo debían comportarse en la iglesia. La palabra para comportarse es anestrefestai. Describe el conjunto de la vida y el carácter. Y describe en especial a la persona en su relación con los demás. Como se ha dicho, la palabra misma establece que el carácter personal de un miembro de la iglesia debe ser excelente y que sus relaciones personales con otros deben manifestar verdadera comunión. Una congregación cristiana es un cuerpo de personas amigas de Dios y amigas entre sí. Pablo pasa a usar 4 palabras que describen 4 grandes funciones en la iglesia. Primero, la iglesia es la casa, oikos, es en griego, la casa de Dios. Lo primero y principal es que debe ser una familia. Oikos es el grupo familiar que habita en una casa. Y Pablo le llama, o más bien, Pablo nos dice que la iglesia es la oikos de Dios, la familia de Dios. En un informe escrito después de una de sus grandes victorias navales, el almirante Nelson atribuye aquella victoria al hecho de que había tenido la dicha de mandar a una banda de hermanos. A menos que una iglesia sea una banda de hermanos, no es una verdadera iglesia. El amor de Dios solo puede existir donde existe el amor fraternal. Segundo, la iglesia es la asamblea. Eclesía es en griego, es la asamblea del Dios viviente. La palabra eclesía quiere decir literalmente una compañía de personas que han sido convocadas, un grupo de personas que han sido convocadas a reunirse en aquel lugar. No quiere decir que esas personas hayan sido seleccionadas o escogidas. En Atenas, la eclesía era el cuerpo gobernante de la ciudad y su membresía consistía en que todos los ciudadanos se reunían en asamblea. Pero, muy naturalmente, en ninguna ocasión asistieron todos. Se proclamaba la llamada a asistir a la asamblea de la ciudad, pero solamente algunos ciudadanos respondían asistiendo. La llamada de Dios se ha dirigido a todas las personas, pero solamente algunos la han aceptado. Y esos son la eclesía, la iglesia de hoy. No es que Dios haya sido selectivo. La invitación se dirige a todos. Pero una invitación requiere respuesta. Tercero, la iglesia es la columna de la verdad. En griego, la palabra que se usa para columna es estilos. En Éfeso, a donde se dirigieron estas cartas a Timoteo, la palabra columna tendría quizás un significado especial. La más grande gloria de Éfeso era el templo de la diosa Diana o Artemisa. Grande Diana de los Efesios, decían ellos en Hechos 19:28. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de sus excelencias eran sus columnas. Tenía 127 columnas, cada una de las cuales había sido el regalo de un rey. Todas eran de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y recubiertas de oro. Los de Éfeso sabían muy bien lo hermosa que podía ser una columna. Bien puede ser que la idea de la palabra columna no indique aquí tanto el apoyo. Eso está contenido en la palabra baluarte, como despliegue. A menudo se colocaba la estatua de un personaje famoso encima de una columna para que pudiera sobresalir por encima de todas las cosas ordinarias y verse claramente, hasta desde lejos. La idea aquí
es que el deber de la iglesia es mantener bien alta la verdad, de tal manera que todos puedan verla. Cuarto, la iglesia es el baluarte, edra y oma. Es el baluarte, el edra y oma de la verdad. El baluarte es en lo que se apoya todo el edificio. Lo mantiene de pie e intacto. En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia mantiene la verdad en alto para que todos la puedan ver. En un mundo que muchas veces querría eliminar la verdad, la iglesia la sostiene frente a todos los que quieran destruirla, la verdad. En el verso 16 se nos muestra algo interesante. Como todos han de confesar, grande es el secreto de Dios que nos ha revelado en nuestra religión. Dice acá que el que fue manifestado en la carne, el que fue vindicado por el Espíritu, el que fue visto por los ángeles, el que ha sido predicado entre las naciones, en el que los hombres han creído en todo el mundo, el que ha sido elevado a la gloria. El gran interés de este pasaje consiste en que aquí tenemos un fragmento de uno de los himnos de la iglesia primitiva. Es la fe en Cristo puesta en poesía y en música. Un himno con el que los creyentes cantaban su credo, cantaban lo que creían. No podemos esperar en poesía la precisión de expresión que buscaríamos en un credo, pero debemos tratar de ver lo que nos dice cada verso de este himno. Primero, nos dice el que fue manifestado en la carne. Desde el mismo principio se subraya la humanidad verdadera de Jesús. Segundo, el que fue vindicado por el Espíritu. Este es un verso difícil. Hay tres cosas que puede querer decir. Puede querer decir que a lo largo de toda su vida en la tierra, Jesús fue guardado del pecado por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que da dirección al ser humano. En nuestro error, o más bien nuestro error consiste en que a menudo rehusamos su dirección. Fue por la perfecta sumisión de Jesús al Espíritu de Dios lo que le guardó del pecado. Puede querer decir que las credenciales de Jesús fueron vindicadas por la acción del Espíritu que moraba en él. Cuando los escribas y los fariseos acusaron a Jesús de realizar sanidades por el poder del diablo, su respuesta fue: si yo echo a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces es que el reino de Dios ha venido a vosotros. Mateo 12:28. El poder que estaba en Jesús era el poder del Espíritu, y las obras de poder que él realizaba era la vindicación de las tremendas credenciales que él presentaba. Puede ser que esto haga referencia también a la resurrección. La humanidad tomó a Jesús y le crucificó como a un criminal. Pero por el poder del Espíritu Santo resucitó. El veredicto de la humanidad se demostró que era falso y Cristo fue vindicado. No importa cómo interpretemos este verso, su sentido es que el Espíritu es el poder que probó que Jesús es el que él declaró ser, el Hijo de Dios. Tercero, él es el que fue visto por ángeles. De nuevo, tenemos aquí tres posibles significados. Puede que haga referencia a la vida de Jesús antes de venir a la tierra, o puede que haga referencia a su vida en la tierra. Aún en la tierra, los ejércitos celestiales estaban contemplando su tremenda contienda contra el mal. Tercero, puede conectarse con la creencia de que el aire estaba lleno de poderes demoníacos y angélicos. Muchos de estos poderes eran hostiles a Dios y a la humanidad y estaban empeñados en destruir a Jesús. Pablo expone por lo menos una vez que esos poderes trataron de destruir a Jesús por ignorancia
y que Jesús les trajo a ellos y a los hombres a la sabiduría que había estado escondida desde la creación del mundo. 1 Corintios 2:7. Esta frase puede que quiera decir que Jesús trajo la verdad aún a los ángeles y a los poderes demoníacos que nunca la habían conocido. De cualquier manera que lo tomemos, quiere decir que la obra de Jesús es tan tremenda que incluye tanto el cielo como la tierra. Cuarto, el que ha sido predicado entre las naciones. Aquí tenemos la gran verdad de que Jesús no fue la posesión exclusiva de ninguna raza. No fue un Mesías que viniera para elevar a los judíos a una posición de grandeza universal, sino el Salvador del mundo entero. Quinto, en quien las personas han creído en todo el mundo. Aquí tenemos una verdad casi milagrosa presentada con una sencillez extrema. Inmediatamente después de tener lugar la muerte y resurrección y ascensión de Jesús a su gloria, el número de sus seguidores no pasaba de 120. Hechos 1:15. Todo lo que sus seguidores podían ofrecer era la historia de un carpintero galileo que había sido crucificado en la cima de una colina de Palestina, una colina llamada Gólgota, como un criminal. Y sin embargo, antes de que pasaran 70 años, esa historia ya había llegado hasta lo último de la tierra. Y hombres de todas las naciones, mujeres que habían aceptado a Jesús crucificado como su Salvador y Señor, sus vidas eran transformadas. En esta sencilla frase se encierra toda la maravilla de la expansión de la iglesia. Una expansión increíble sobre cualquier base humana. Sexto, el que fue elevado a la gloria. Es una referencia a la ascensión. La historia de Jesús empieza y acaba en el cielo. Vivió como un siervo. Fue marcado como un criminal y crucificado. Pero el tercer día resucitó con las cicatrices de sus clavos y otras en su cuerpo. Y al final fue a la gloria. Hermanos, que Dios les bendiga.